Bienvenidos amigos a tu programa Finanzas al Rescate por Sintonía TV, un canal que crece día a día porque usted se lo merece. Aquí en Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti emprendedor, para el empresariado en general, para darle las herramientas del caso, para promocionarlos, ¿no? Y que puedan así contribuir al desarrollo económico de su familia y contribuir también al desarrollo económico de este país. Estamos totalmente convencidos aquí en Finanzas al Rescate que solo a través del empresario privado, del empuje privado, del emprendimiento individual es que se puede sacar adelante estas dos cosas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre nos ha apasionado y que estamos acá tercamente empeñados en que se nos escuche, que es el turismo. El turismo es uno de los rubros más importantes de la economía, debería serlo más en la economía de este país, porque muchos países con menos potencial turístico tienen ingresos superiores al 50% de su economía total. Entonces, ¿qué mejor para hablar de eso que el señor Marco Antonio Pérez Segovia? Él es, graduado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Autónoma de Guadalajara, también tiene una licenciatura en Turismo por la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Todo un privilegio tenerte por aquí, Marco. Eres un líder, ¿no es cierto?, en el turismo acá en el Perú. Sabemos de que has tenido muchos años trabajando y que tu experiencia nos va a permitir a nosotros entender un poco mejor cómo está el tema del turismo. Pero antes, háblanos un poco de tu vida. ¿Cómo te iniciaste? Tú naces orgullosamente de una familia cusqueña, ¿no? Y sin embargo, se vas del país para estudiar y muchas otras cosas más. Cuéntanos cómo fue ese tema. Ok, buenos días y gracias por la invitación, José. Y buenos días al público televidente. Bien, esto empieza desde muy joven. Obviamente mi familia también ha sido una familia emprendedora, lo que es sobre todo en el tema de turismo y la artesanía, que también van de la mano, ¿ya? Entonces, yo primeramente he sido artesano, obviamente en ese tiempo al no tener formación de artesano, porque no lo hay, ¿verdad? No, Sino no. esto se transmite de generación, el conocimiento, digo, ¿no? De generación en generación. Entonces, por ahí que por mi señor padre, que en ese tiempo, estamos hablando en los años 80 más o menos, 80, 90, él emprendió, tiempo difícil, por eso que se atrevió él a ir al extranjero, llevando nuestros productos, sobre todo los productos hechos de alpaca. Saben que la fibra de alpaca es una fibra muy preciada a nivel mundial y en esos tiempos era el comienzo y se hizo popular. Entonces lo vimos como un buen negocio, ¿no? Entonces participamos en ferias, ¿no? En Estados Unidos, en Puerto Rico, en Francia, en Italia. Yo de muy joven, estoy hablando más o menos 14, 15 años, ¿no? Viajando ya por ya toda viajando Europa. por toda Europa. Entonces, cuando regresé, hubo la oportunidad de yo que estudie en México, ¿ya? Porque hubo un programa de estudios y emprendí en ese lugar y estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y también ahí, obviamente, en ese tiempo de estudiante, pues también estaba ahí con mis pequeños emprendimientos, sobre todo con la artesanía. Por supuesto. Y de ahí, pues me fui a Europa. Y de ahí, como soy del mundo de turismo, entonces también tuve que estudiar turismo para, obviamente, aperturar una pequeña agencia de viajes. Claro. Obviamente, los principios han sido un poco difíciles, porque yo ya estando allá traía grupos. Entonces, obviamente, al ser muchacho uno comete errores, porque de eso es, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso uno comete errores, pero uno va aprendiendo en el camino. Y entonces ahí me contactó una agencia de turismo, entonces yo venía como tour leader, y en ese tiempo había pocas personas que podían hablar el idioma francés en este caso. ¿Qué cosa es un tour leader? Explícale a nuestra audiencia para que entienda bien esos términos técnicos, digamos, del turismo, ¿no? Ya, tour leader quiere decir, como su nombre lo indica, lidera el grupo. Entonces tenemos varios términos, el tour leader, el TC y el guía. Entonces el tour, como jerarquías, ¿no? El tour leader es un peldaño más arriba, el TC, tour acompañante, y el guía que se encarga de dar las explicaciones en cada sector. Entonces yo me manejaba en los tres campos, ¿no? Como tour leader, como TC y también como guía. Y a su vez también como con mi empresa propia. Por supuesto. O sea, yo mismo era el guía
y yo mismo era el TC y yo mismo era el tour leader, porque obviamente teníamos que hacer y teníamos que ganar un poco de experiencia y también por el tema económico, porque nosotros ofrecíamos paquetes muy cómodos, muy económicos para que la gente pueda venir a este lugar, haciendo exposiciones sobre Machu Picchu, yo me acuerdo mucho en la Feria de París. Porque aquí, en este caso, hablando ya de mis padres, con mi tío, Gabino Pérez, Melchor Pérez, ellos fundaron lo que es la Cámara de Comercio Franco-Peruana. Ah, mira, qué interesante. Y ahí, en cada exposición, pues yo ingresaba ahí y daba mis volantes, ¿no? De visita el Perú, entonces así poco a poco, ahora ya, obviamente ya tenemos una Y clientela estamos mayor. hablando de que cuando todavía Machu Picchu no era una maravilla. No, y no todavía. teníamos tampoco la gastronomía. No, O tampoco. sea, era un terreno un poquito infértil, Sí, ¿no? tampoco infértil, y también había problemas con los trenes. Entonces nosotros, yo me acuerdo que en un grupo de empresarios en ese tiempo, aperturamos lo que es la llegada a Machu Picchu por el otro lado, sin utilizar el tren. Ah, ya. Un lugar muy conocido por todo el Perú, que es la hidroeléctrica de Machu Picchu. Claro, porque Entonces, hay un Inca. ahí todavía no había carreteras y teníamos que cruzar el río en Oroya, ¿no? En Oroyas jalando, porque era toda una aventura. Toda una pues, aventura. toda una aventura, Claro. pero así llegábamos para que nuestros visitantes tengan una manera más económica de llegar a nuestra maravilla del mundo. Claro, ahora, escuchen amigos, él le ha dicho un par de cosas que son muy interesantes. Cuando uno empieza un emprendimiento siempre se equivoca, siempre se cae. Lo más importante es saber levantarse, y eso lo hemos visto en varias personas que han venido exitosas como el señor Marco Pérez. Se han sabido levantar, han sabido seguir luchando, aprendiendo sus errores para sacar adelante. Eso, señores, es muy, pero muy importante. Es una enseñanza que nos está dejando Marco. Bueno, Marco, continúa. Entonces, pero también tengo entendido que tú dominas varios idiomas. Y eso es una ventaja, pero absoluta en tu caso. Claro, lo que pasa es que ya nosotros al estudiar en la universidad en Cusco, el turismo, la facultad de turismo se maneja obviamente, con mucho, ¿cómo le digo? Podemos decir que se maneja de una manera profesional. ¿Por qué? Porque allá, como es la meca de turismo en el Perú, entonces nos exigen como mínimo 2 idiomas. Ya, 2 idiomas. Pero en este caso yo, al ser un trotamundos, entonces Claro. a su vez también estudié, ¿no? Estudié lo que es alemán, japonés, italiano, francés, inglés y obviamente hablamos también nuestro idioma ancestral, que es el runa simi, Ya. o conocido como quechua. ¿No? Y eso es bellísimo, ¿no? Porque es yo cuando escucho hablar a los quechohablantes, de verdad que es hermoso escuchar, ¿no? Cómo suena, parece que están cantando, ¿no? Claro, por eso que nosotros, los que somos de descendencia andina, y también tenemos dentro de nosotros la estructura gramatical de nuestro idioma ancestral. Por eso que nosotros los andinos, o los cusqueños, o los de la sierra, pues hablamos un poco diferente. Como, por ejemplo, nosotros damos énfasis en las palabras, ¿no? Por ejemplo, dice, se ha caído una piedra, pum, 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 estamos imitando los sonidos. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Onomatopeya. Que nuestro idioma ha sido formado a través de la imitación de los sonidos onomatopeicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, esto siempre explicamos a nuestros visitantes, por ejemplo, nosotros en la sierra no decimos que frío, decimos alalau. Seguramente muchos alalao. Claro, alalao, porque tu cuerpo reacciona y haces, ¿no? Sí. Y de ahí viene achachao, atatao, Exacto. todas esas cosas vienen, y nuestra palabra que utilizamos para un bebito, ¿cómo decimos nosotros un bebito? Guagua. Guagua, porque el bebito llora, ¿no? No sé. Guau, guau. Guagua. Y de moda, la otra vez estamos conversando, ¿te acuerdas también de la bandera, no? La bandera huifal. Ahora, al turista le encantan ese tipo de cosas, que haya una persona que les puede explicar lo que tú estás explicando en este momento. Claro. ¿No? Y que también tú interactúes con la gente quechua hablante que hay en gran mayoría en el Cusco, y te escuchan conversar y dicen, lo que le está diciendo es, y eso les encanta a los turistas, ¿no? Es un caramelito para los turistas. Claro, lo que pasa que también, a su vez, el Cusco tiene otro encanto. En este caso, ¿no? Aparte de Machu Picchu, también es la gente y la cultura. Al nosotros tener elementos como, por ejemplo, la religión, que todavía lo tenemos, Así. el idioma y la cultura, hace estos 3 elementos que sea muy atractivo para otras sociedades visitarnos. Por ejemplo, ¿qué es atractivo? El sincretismo religioso. Porque ustedes, pues los oyentes nos estarán escuchando, siempre han escuchado hablar del sol, del Inti. Para nosotros es muy importante cada solsticio de invierno. Por ejemplo, el 21 de junio, que es el solsticio de invierno, donde se festejan, obviamente, la fiesta del sol, pero cambiado
por la Iglesia Católica al 24 de junio, por temas políticos, ¿no? Por eso viene San Juan, ¿no? Es un tema de dominación, pero en Cusco todavía ha quedado en nosotros celebrar este día el 21 de junio, que es el solsticio de invierno, ¿no? Sí, adorar a nuestro dios Sol, que es un dios secundario, porque el dios principal se llama Huiracocha. Claro. Ya, el nombre completo de nuestro dios, que totalmente saben, es Apu, Illa, Texi, Huiracocha, Contiki, Pacha y Achachi Punchao. Un dios total. Y los alrededor, pues está el Inti, la Quilla, el agua, la luna, etcétera, etcétera. Claro, aunque no lo creas, estaban ya en el camino de sintetizar, ¿no? hacia un solo dios, ¿no? Que era el sol, que tú dices representaba a todos, y abajo tenía, digamos, a los santos, ¿no? Claro. Algo así por el estilo. Algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso fue aprovechado pues, por la Iglesia católica para poder hacer el sincretismo religioso, como tú bien lo indicas, ¿no? Hoy en día no se celebra, pues, bueno, se celebran las dos en realidad en el Cusco, porque he visto que hay una dualidad ahí, sí. ¿No? Es la fiesta católica y también la fiesta, ¿no es cierto?, antigua de los incas, ¿no? Sí, claro, es un tema amplio, ¿no? Es muy amplio, pero bueno, en síntesis, ¿no? O sea, todos los santos, porque siempre están los santos, y tienen, por ejemplo, las vírgenes, ¿no? Salen con un tipo de tapasol, que eso viene de nuestras águilas, porque antes les tapaban, ¿no? Por supuesto. Y los andinos, pues, le hicieron, en sus tapasoles, le hicieron un agujero para que nosotros podamos ver el sol. Así es. ¿Ya? Entonces, adorando a la Iglesia Católica y también a nuestros dioses antiguos, ¿no? Ya, ahora, ¿en qué momento, Marco, tú decides y decir, ¿sabes qué? Me independizo completamente. ¿Y cuántos son los negocios que vas manejando ahora? Porque no solamente dedicas al turismo, también sigues con el tema de la exportación de artesanías y también creo que eres empresario hotelero. Sí, lo que pasa es que, bueno, es todo un tema, ¿no? O sea, ha sido difícil el camino, hasta ahora sigue siendo difícil. Hasta el año pasado vivía yo en Europa, vivía en un país muy lejano, de acá en el norte, cerca de Rusia, Estonia. Y también fui vendiendo todo, porque ya nos golpeó, aparte de lo que es la pandemia, nos golpeó el factor político. Todo este temas políticos, eso fue muy perjudicial para el turismo. Entonces, al nosotros ver esta situación, entonces, ¿qué hice yo? Tenía unas tiendas ahí en el Valle Sagrado, en Ollantaytambo, lo vendí todo y con eso me fui a emprender nuevamente a otras rutas, en este caso en los países nórdicos, y bueno, fui con todo ahí. Bueno, obviamente la retribución recién está viniendo, porque recién estoy trayendo grupos, recién estoy entablando comercio con ellos, y entonces, pero ya, o sea, como que abrir una nueva ruta. Exacto. Para los países nórdicos, porque todos los otros países europeos, pues, harto conocido. Sí. Italia, Francia, Alemania, que ya conocen. Y hay bastante competencia también. Hay bastante. Entonces, allá es un nuevo mercado y por ende también los beneficios son mejores porque nosotros somos directos. Entonces, damos trabajo directamente a los guías locales, a los hoteles locales. Entonces, es un beneficio para los visitantes. Esa es en la parte turística, ¿no? En la parte de las artesanías, ¿tienes también una empresa? ¿No sigues en exportación de artesanías? Sí, lo que pasa es que ahora ya creé una empresa que abarca todo, los tres, ya. Hotelería, restaurante, artesanías. Antes lo tenía dividido, pero bueno, ha sido mejor ahora que estoy en Lima y entonces emprender en uno solo y pues volcar, ¿no? Entonces, recién estoy aquí 3 meses. Claro. Entonces, 3 meses estoy entrando ahí con fuerza para poder brindarle mis servicios a nuestros visitantes de Lima, en este caso, ¿no? Sobre todo de Lima, y los que ya tenemos conexiones con los otros países que manejamos. Háblanos un poco de las características del turista que viene acá al Perú. Tú debes conocer muy bien eso. O sea, básicamente es un turista en Europa de carácter cultural, o vienen a juerguear, como en el Caribe, supongo que se vende más eso, ¿no? ¿Cuáles son las características del turista que viene acá? Nosotros lo que estamos manejando es un turismo cultural. Claro. Y por ende es un poco más caro. Lógico. Porque el turismo recreacional es bastante, como su nombre bien lo indica, ¿no? Pues en el Caribe, que tiene muchos... Ejemplo, México. Claro. Alrededor de 45 a 50 millones de visitantes, de los cuales el 70% aproximadamente es de turismo vacacional, ¿no? Playas, diversiones, toda esa cosa. Ahora, nosotros, de todo nuestro 100%, el 80% es cultural. Ah, qué bien. Obviamente, cultural. Entonces, eso lo hace un poquito, obviamente, encarece el producto, pero también vienen a visitar por estas características, ¿no? Todo el turismo
cultural. Entonces estamos viendo, o bueno, en este caso el gobierno debería encargarse de aperturar nuevas rutas, las playas aquí en Lima, en el norte, para que haya una afluencia de turistas y que dejen la economía, porque ustedes que el turismo es una gran empresa. Sí. La cereza de la torta evidentemente es Machu Picchu, es por eso que tal vez se haya ido más para el lado cultural, ¿no? Claro. Pero no solamente es Machu Picchu, el Perú está lleno de productos turísticos y que deberían haber más, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre un producto turístico? No sé, una huaca, por ejemplo, que está abandonada no es un producto turístico, ¿no? No es. Hay que darle todos los servicios. Explícale un poco a nuestro público eso. A eso se llama, hay que ponerlo en valor. Exacto. Y eso se debe hacer un proyecto. Te comento, yo hice un proyecto, bueno, supervisé un proyecto en el Cusco que se llama el vuelo del cóndor, en Chonta, entre la frontera de Cusco y Apurímac. ¿Ya? Entonces era un lugar así, obviamente abandonado, donde se avistaba cóndores. ¿Ya? Entonces fue iniciativa ahí del alcalde y de otros colegas, me invitaron y fuimos a filmar. Entonces vimos que esto podría ser un potencial. Por supuesto. Entonces ahora este mirador de cóndor en Chonta, en Limatambo, el Cusco, es un tour de full day que ya lo hemos organizado. Qué bonito. Hemos puesto toda la logística. Entonces Claro. ahora ya están yendo a ver. Porque pues, nuestros pasajeros a veces no pueden ir a Arequipa, entonces tienen la opción de Cusco, ir a ver a nuestra ave sagrada en este Y que caso. no debería generar una rivalidad, ¿no? Porque mientras hayan 4, 5, 6 miradores de cóndores, o sea, Claro, mejor para todos. Al contrario, lo que debemos hacer es hacer que vengan más turistas para que los 6, 8 estén llenos. Y es un caso, mira, hablando de Machu Picchu, el otro tema es Choquequirao. Oh. Por factores políticos, miren, problemas primero entre regiones, ¿no? Apurímac, Cusco, pero en realidad se benefician todos. Exacto. Entonces hay que tener el tino, en este caso invoco pues al gobierno, ¿no? que ellos supervisen y amplíen y vean la forma de cómo aperturar y ponerlo en valor a este lugar que hasta el día de hoy solamente el 30% está limpio. Lo que dijimos al principio, o sea, los países de Europa, la mayoría de los que, como Francia, España, Italia, más del 50% de sus ingresos es por el turismo, ¿no? Porque solamente la Torre Eiffel la visitan de 10 a 12 millones al año de personas. Y la facilidad, mira, o sea, la facilidad. Lo que yo no entiendo es cómo las autoridades, a veces creo que está fallando lo que es la descentralización, porque cierto es que aquí está el Ministerio Sí. de Cultura en Lima, pero para nosotros, a los que más o menos entendemos un poquito el turismo, debería haber una oficina, o bien la central en el Cusco, o al menos una oficina muy importante, porque hay que conocer todas las falencias que tenemos, ¿no? Los accesos, por ejemplo, a veces uno va al Valle Sagrado, al sur de Cusco, no solamente Cusco, hablando de Arequipa, Puno, los ingresos, los asfaltos, para hacer una carretera hay que hacer mucho trámite y el turista pues quiere la facilidad. Mientras más fácil es llegar, va a haber más afluencia de Y turistas. lo que no se está entendiendo es que el turista gasta dinero cuando va a un sitio. Por ejemplo, acabas de mencionar Choquequirao. Es hermosísimo Choquequirao, pero no hay forma de llegar. Es un trámite de una caminata de 2 días, en el mejor de los casos. Sí, ahora se ¿no? manejan 4 o 5 días, pero esto debería aperturarse porque ya no se olviden que ya Machu Picchu es harto conocido, Sí. y a mucha gente quiere Sobresaturado, volver, saturado. además quieren volver, entonces hay que brindarles más opciones. No se olviden que Choquequirao incluso es más grande que Machu Picchu. Es más grande que Machu Más Picchu. grande que y Machu es Picchu, sí, impresionante sí, es más grande que también, Machu y Picchu. podría empezar a ponerse en valor. Ahora, hay cosas que no se entiende, pues, Marco. Mira, ¿por qué no hay todavía la carretera a Machu Picchu, pueblo? Ahorita, en este tiempo, te comenté, ¿te acuerdas que la otra ruta alterna, esto se llama por Santa Teresa, Santa María, Santa Teresa hidroeléctrica, que ya está declarado como ruta nacional. Entonces, ahora están ya haciendo los trabajos Perfecto. por la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, pero esto, ¿cuánto ha tomado? 25 años. 25 años. 25 años para hacer, ¿no? Entonces está mal. Increíble. Y también lo que pasa, las autoridades, quizás cada región tiene un mal manejo de los ingresos. Así como tú dices, vienen y porque son turistas, les ponen una tarifa alta para visitar Machu Picchu. Graso error, pues. Entonces, y también, mira, yo como guía voy y dice, no, su carnet cuando piden un descuento por estudiante, lo cual a nivel internacional hasta los 23 años es automático, Así estudiante, y de 55 para arriba, adulto mayor. Exactamente.
Y los demás, pues obviamente pagan. Pero yo pienso que esos precios no deben ser tan altos, deben bajar. Por supuesto. ¿Ya? Y muchos dicen, pero en Europa te cuesta 80 euros la entrada. Pero allá tienen otro tipo de economía. Otro tipo de economía. Nosotros tenemos que ver, sacamos a nuestro PBI, a nuestra inflación, entonces ¿cuánto debería costar un ingreso? Aparte de que, por ejemplo, yo recuerdo mucho que en la Torre Eiffel hay precios diferenciados. En la hora punta te cobran $80 por ingresar, pero después en la tarde te cobran solamente $15, $10. Claro, y igual para el Museo del Louvre. Y ¿no? está diversificado. Exacto. Está diversificado. Exacto. Ahora quieren hacer este Machu Picchu, pero también les falta mucho mejorar en la empatía. O sea, ellos son un poco duros, un poco a veces malcriados en estar a la gente, vamos a decir, arreando y decir, pasen rápido. Les falta un tema más de preparación. Hay que educar a nuestra gente a que somos un país turístico y que para poder dar un buen servicio todos debemos meternos a la cabeza que tenemos que apoyar al turismo, ¿no es cierto? Que claro. no nos tenemos que aprovechar de él. Claro, no aprovechar, apoyar. Exactamente, ¿no? O sea, de ellos vamos a vivir. Como le digo, el Perú tiene un potencial enorme. Las ruinas que tenemos en el norte, por ejemplo, no están puestas en valor. Chan podría tener la misma cantidad de gente que tiene Machu Picchu. Bueno, vamos a corregir un poquito el término de ruinas, porque algo de ruinas es destrozado. Sí, exacto. Decimos ahora sitios arqueológicos. Sitios arqueológicos. mejor el así. COELAP se ha caído. Claro. O sea, ¿cómo es posible que hayamos permitido que el COELAP se caiga? ¿No? Ya, pues si se cae, pues hay que hacer un proyecto y volverlo a construir. A eso se dice restauración, más no reconstrucción. Claro. Porque restauración tiene que tener tiene que utilizar las mismas técnicas de los antiguos. Exacto. Porque si reconstruyen ya pierde su valor histórico, valor cultural. Entonces hay que mantener eso, entonces hay que restaurar esos lugares y para eso se necesita obviamente apoyo de ingenieros, de los ministerios. Obviamente va a costar más, pero vale la pena. Otro de los temas importantes, Marco, es la capacidad hotelera. Tenemos la capacidad hotelera suficiente en todo el Perú, no estamos hablando solamente de la región del Cusco, ¿no? Como para poder aprovechar realmente, ¿no? Tenemos las carreteras, como tú hablabas, ¿no? Para los sitios arqueológicos, se está invirtiendo en los sitios arqueológicos. ¿Cómo ves ese tema en general en el Perú? Mire, nosotros tenemos, antes de la pandemia, hemos tenido unas estadísticas de entre 4 millones, 5 por ahí, con todos los infiltrados de visitantes por año. Imagínate tener el doble nada más, 10 millones de turistas. No tenemos la infraestructura. Exactamente. O sea, colapsamos. En Cusco ha habido esos años que se ha incrementado, pues han tenido que habilitar casas, hogares, y mucho colapsó totalmente. Y también el tema del tren, el tema de los ingresos, eso es día a día, ¿no? Y la inestabilidad política, las protestas y todo esto. Claro, porque va a haber una persona que va a venir a Perú, hace sus reservas un año antes, en el caso de los extranjeros. Y a veces viene aquí y no. Y los campesinos toman el tren, lo levantan el tren y no puede ir. Entonces el turista se va decepcionado. Terrible. Caso, mira, ahí vemos la montaña de 7 colores, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, claro. Esto también, los pobladores se creen los dueños. Sí. Se creen los dueños, sí, y por eso que uno ingresa, ¿no? Tiene como 4 o 5 ingresos. Entonces, es un tema, eso yo pienso, a mi parecer, que debería tomar posesión el gobierno y administrar, que es la montaña de 7 colores. ¿Por qué? No se olviden que es el segundo destino más visitado después de Machu Picchu. Sí, la montaña de 7 colores, claro. De moda, pues, claro. De moda, ¿no? Y sí es lamentable, pues no, porque debería haber un trabajo de concientización de las comunidades. Cuando tienen algo así, se les presenta a la Virgen, como dicen algunos, ¿no? No maltraten al turista. ¿Cómo es posible que le quieran cobrar 80 soles por alquilarle el caballito, ¿no? O sea, de ida y otros 80 de vuelta. O sea, bueno, dependiendo, si viene mucha gente, 90 soles, 100 soles, ya lo manejan, pero es un abuso, ¿no? Debería ser normado, pienso. Claro, debería ser normado. O trabajar con las comunidades, ¿no? Y hacerles entender, porque cuando llega el turismo a una zona, no es que solamente se mueven los hoteles y nada, el turista va a tomar su matecito de coca, va a tomar su juguito en el mercado, va a comprarle a la niña que está en la esquina los chicles, ¿no? O los sándwiches. Claro, decir, se activa la economía, ¿no? Para todos. Desde el lustrabotas así es, hasta el taxista, claro. Y todos se benefician, porque el turista pues obviamente deja, ¿no? Deja al comprar en el mercado, deja al hospedarse y viene a pasar un buen momento. Y no es dable pues que por nuestras protestas y temas políticos estemos ahuyentando a lo que es el turismo internacional.
Marco, qué gusto haber estado contigo hablando. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Quiero que por favor te dirijas a nuestros televidentes que te escuchan a nivel nacional, ¿no? Para que des tus datos, cuál es tu tipo de negocio y cómo te pueden contactar. Ok, mis amigos, si ustedes desean visitar el Cusco, el sur del Perú, pues nosotros a su disposición nos pueden consultar sin ningún tipo de, vamos a decir, sin compromiso, ¿no? Mi agencia, la agencia que manejo, se llama Grupo Inca Tours. Así estamos en el Instagram, así estamos en el Facebook. Y por si alguien desea tener un poquito más de información, me puede escribir a mi WhatsApp, que es el 994-697664. Repite, por favor, el número. 994-697664. Bien, amigos, agradeciéndolo a Marcos, podríamos hablar mucho más, sobre todo en el tema de qué cosa es lo que tiene que hacer el gobierno para poder, ¿no?, sacar adelante esto. Y espero que pueda haber una próxima oportunidad para tenerte contigo acá, para seguir discutiendo sobre estos temas que son tan importantes. Claro, un día hay que agendarlo, podemos hablar, pues, una visita virtual, te puedo explicar un sitio arqueológico como Sacsayhuaman, por ejemplo, sería hermoso. Machu Picchu, entonces para que más o menos la gente tenga el conocimiento, ya lo tienen, ¿no? Solamente que salgan o recuerden, ¿no? Recuerden de lo que hemos estudiado para poder nosotros enriquecer y ser obviamente embajadores de nuestro país, dando información a nuestros visitantes. Amigos, esta es la historia de un empresario exitoso, ¿no?, que empezó, como todos, teniendo errores, cayéndose, y es por eso que aquí en Finanzas al Rescate siempre vamos a presentar personas como él, que de alguna manera son el acicate para que los jóvenes emprendedores sepan que sí se puede hacer las cosas, sí se puede hacer grandes cosas como él. En el caso de él, la gran satisfacción de ser una persona enormemente culta, comprometida con su tierra, comprometida con su cultura, que eso es importante. Seamos orgullosos de lo nuestro. El Perú es un país muy diverso, pero todo tiene cultura y debemos sentirnos todos orgullosos de donde vinimos. Señores, esto fue Finanzas al Rescate por Sintonía TV. Nos vemos el próximo martes a las 11, como es costumbre.